Nuevamente hemos tenido elecciones en varios estados en nuestro país y nuevamente hemos visto protestas. ¿Qué tan justificadas están estas protestas? ¿Realmente hemos visto elecciones de estado? ¿Cómo funcionan esas elecciones de estado? ¿Cuáles son los vicios del sistema electoral de nuestro país? Y realmente podemos decir que no tenemos democracia, que no hemos tenido alternancia. Para tratar estos temas le he pedido a Javier Aparicio, profesor investigador del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, que me permita precisamente hacerle algunas preguntas. Javier, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Hola Sergio, buenas noches. A ver, hemos tenido una multitud de reformas electorales, nada más en los años 90, bueno, tuvimos en 90, en 93, en 94, en 96, después tuvimos nuevas reformas en 2007, 2014. ¿No han servido para nada? ¿O por qué seguimos teniendo protestas cada vez que tenemos elecciones? Claro, yo creo que el ciclo de reforma electoral, impugnación, es parte de nuestra historia, de nuestra transición democrática. Yo creo que las reformas electorales de los 90 fueron claramente pasos en la dirección correcta, mientras que las reformas electorales, no sé, 2008, 2014, tienen claroscuros, ¿no? Tienen cosas buenas, cosas malas, ¿no? Sí destaca, yo creo que hay dos formas de ver toda esta historia, ¿no? La visión optimista es, bueno, sea como sea, ¿no? Con unas reglas o con otras, hemos tenido niveles de alternancia en la gran mayoría de los municipios, ¿no? Más del 95% de los municipios ya la tuvieron. Bueno, veía yo una columna de José Woldenberg que decía que desde el 2015 hasta antes de estas elecciones que tuvimos el 4 de junio, en el 62% de los casos pierde el partido que está en el poder. Así es, ya es, digamos, quedan 4 o 5 entidades donde no ha habido alternancia a nivel de gubernatura. Todas las demás ya la tuvieron, algunas ya van por la segunda o la tercera. La fragmentación del Congreso, la fragmentación del Senado, todo eso te da señales de, bueno, parece que en México hay elecciones competitivas. Ahora, desde el otro vienen lado... observadores de fuera y nos dicen también, son elecciones competitivas, tan buenas o peores, son mejores o peores que cualquier país. Exacto, entonces digamos, visto desde la parte de nivel de alternancia, márgenes de victoria, competitividad electoral, pues somos un país, una democracia bastante normal, digo, por no compararnos con el top del mundo, pero somos una democracia muy en el promedio, lo vemos en los niveles de competencia electoral. Ahora, ¿cuál es el lado pesimista de la historia? Pues sería la pregunta de si son suficientemente competitivas, si son suficientemente limpias, suficientemente justas, suficientemente auténticas. Ahí creo que todavía tenemos mucho que avanzar. Sobre todo, yo diría, en los lugares que son bastiones, ¿no? Por ejemplo, las elecciones que tuvimos la semana pasada. En el Estado de México, en las zonas rurales, por ejemplo. Por ejemplo, el voto rural en el Estado de México, los elevadísimos los niveles de participación que vemos en Coahuila, son peculiares, yo llamaría así, o atípicos, si quieres, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vemos en el Estado de México? Mayor participación electoral rural, urbana. Coahuila siempre ha tenido mucha participación. Y Coahuila tiene participación electoral arriba del promedio, de hecho. Hay gente que dice que es fervor cívico ciudadano, y hay otros que dicen, no, es gran movilización de votos. Puede estar los dos. En otros países hay movilización de votos. En Estados Unidos, el Partido Democrático en particular junta a su gente para desayunar y los lleva a votar a todos juntos. Es muy común eso. Y eso es otra cosa que estamos aprendiendo a ver en México. Digamos, la historia también creo que somos un poco víctimas de nuestros propios fantasmas, ¿no? Como en la época del partido hegemónico, pues escuchábamos todas las historias, ¿no? La movilización de votos, el llenado de urnas, el acarreo, la falsificación de actas. Ahora, con urnas transparentes es muy difícil llenar. Yo diría, las urnas, esas cosas, yo creo que hay donde sí claramente ha habido un avance, yo diría 3 áreas de gran avance. Nuestro padrón electoral es confiable, lo que ocurre en las casillas, la forma en que contamos votos, los recontamos, los ponemos en el PREP, se vuelven a hacer un cómputo. Eso, yo diría que es de la parte más confiable. O sea, encargarle a los ciudadanos que cuenten votos ha sido un gran acierto, aunque las actas tengan errores humanos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las áreas de oportunidad, yo llamaría, ¿no? O de riesgo? Pues la verdad, sí, lo que ocurre fuera de las casillas, lo que ocurre durante las campañas, todavía nos es escabroso, y una parte no es estrictamente electoral, ¿no? Por ejemplo, el uso de programas sociales con finalidades electoreras. Que, por ejemplo, lo usa también, o lo ha usado el PRD en la Ciudad de México, con el voto de los viejitos, con los programas sociales para los viejitos. Y eso también es cierto, que también la historia
no podemos medir o la calidad de nuestra democracia solamente cuando pierde el PRI, ¿no? Eso también ya lo pasamos. Pero es que hemos visto ya también esto, que si el PRI gana una elección, en automático es un fraude. Si pierde la elección, entonces pues es un gran triunfo de la oposición. ¿no? Un gran triunfo de la oposición. Hay gente que usa hasta el lenguaje de nuestros votos son libres, los otros votos no lo son. Sí. Eso es muy peligroso. Bueno, eso es lo que he escuchado también. A ver, por el PRI solamente votan los que están comprados o los que son corruptos. Sí, eso también lo he escuchado. Y eso pues no es una acusación, yo creo, justa. A ver, sí tenemos al parecer un fenómeno de compra de votos que está penado por ley, pero ¿se puede de hecho evitar que alguien venda su voto? La verdad es que es muy difícil de perseguir, es muy difícil de identificar. Y también te diría que eso también son señales de una democracia normal, si no queremos darle mucho adjetivo, una democracia normal. ¿En qué sentido? Es cierto que la línea entre gasto clientelar, compra de votos y movilización de votos es muy tenue, ¿no? Porque, como tú decías, en otros países es muy natural que haya esfuerzos por movilizar el voto. Bueno, yo recuerdo en los años 60, en 1960, en la elección presidencial de los Estados Unidos, sindicatos movilizaron votos a favor de Kennedy, pero también el propio padre de John F. Kennedy reconoció que compraba votos. Sí. Los términos, por ejemplo, lo que pensamos como la maquinaria electoral, esos son términos, por ejemplo, de principio de siglo de los Estados Unidos, ¿no? Elecciones en Illinois y demás. Y la línea es tenue, porque, por ejemplo, veamos, pues ¿de qué se trata la rendición de cuentas electoral? Pues de que los votantes premien o castiguen el desempeño del gobierno. Si el gobierno hace cosas que a la mayoría le gustan, lo van a premiar en las urnas. Ahora, visto así, ¿cuál es la diferencia entre eso y un programa social exitoso que ataca un programa social importante y que entonces genera lealtad entre el electorado? O que ataca un problema social. O un programa social. Hay gente que dice, no, los programas, porque entonces uno podría decir que todos los programas sociales son clientelares. Pues depende de las reglas, de cómo se implementa, de si se condiciona el voto y demás. Y del otro lado también vemos la transición entre programas muy específicos, muy particulares, ¿no? La beca para los tales personas o para los jóvenes, a programas de amplio espectro, ¿no? El gasto en infraestructura, la seguridad social, la educación. Eso no tiene beneficiarios tan particulares, sino más bien genéricos. Pero de nuevo, ¿cómo distinguimos entre movilización de voto y compra de voto? Creo que en México también tendemos a confundir uno por el otro y asumir que cualquier movilización de voto es una compra, ¿no? Hay gente que dice, es que en tal oficina están comprando las credenciales electorales y se quedan con las credenciales. ¿De qué le sirve a una institución o algún partido quedarse con credenciales de terceros? Sí, por ejemplo, de esas anécdotas, por desgracia, sí. Hay muchas, existen. pero yo me pregunto, ¿y de qué le sirve tener las credenciales? Son dos, ¿no? Uno se puede ver como inhibición del voto, ¿no? Recojo tu credencial y me aseguro que tú no votes. Y la otra es que si recojo esa credencial, pues voy a encargarme de que alguien más vote con esa credencial. Eso es... Que no es tan fácil cuando tienes fotografías. No es fácil porque hay fotografía. Y te marcan el dedo. Otras cosas que vemos, digamos, yo diría, pequeños intentos por ensuciar las elecciones, es el asunto de, en una elección local, de repente registrar a 500 personas en un municipio, ¿no? Bueno, en las demarcaciones pequeñitas puede ser que estos intentos de movilización, de compra de votos, tengan un impacto determinante en los resultados. En elecciones grandotas, difícilmente. Cuando Andrés Manuel López Obrador impulsó el programa del subsidio a las personas de la tercera edad, hubo mucha gente del Estado de México que se mudó a la Ciudad de México, aunque sea por lo menos en residencia oficial, con el fin de obtener ese beneficio. De recibir el beneficio. Y gente que vota también. Y podrían votar. Exacto. Por ejemplo, en algún momento el PRI le impugnó el padrón electoral en la Ciudad de México. Por esa razón. Por esas razones, ¿no? Sí. Entonces, en demarcaciones pequeñas esas cosas pueden ocurrir. De nuevo, son delitos electorales. Si alguien se da de alta donde no vive, es un delito electoral. De hede hecho, si preguntas en FEPADE cuál es la denuncia más típica, es esa, ¿no? El darte de alta donde no resides. Dentro de nuestras reglas, ¿qué reglas funcionan? ¿Qué habría que mejorarle al sistema? ¿O sigue teniendo sentido hacerle reformas cada 6 años a la legislación electoral? Yo creo que ya así reformas de gran calado ya no nos hacen falta. De repente creo que sí hay que repensar el sistema en términos de simplificarlo. Por ejemplo, la última reforma creó un nuevo problema donde no lo había, que era el problema de
es el problema de coordinación entre el órgano local y el Instituto Nacional. Las OPLES. Las OPLES. Por ejemplo, es una muy buena idea instalar una casilla única para que se haga ahí, para que votes ahí para la elección federal y para la local. En la práctica, si vemos el nivel de papeleo que hay que hacer para contar votos, es mucho trabajo. Es mucho trabajo. También las coaliciones, por ejemplo, en Coahuila vemos un tema. Coalición de 7 partidos contra coalición de 4 partidos. Resulta que contabilizar los votos en una coalición tan numerosa es complicado. No debería serlo. Si solamente tenemos 3 o 4 candidatos a una gubernatura, no debería ser difícil contabilizar 4 montoncitos de votos. Lo hemos hecho difícil. Podríamos tener una urna electrónica. Yo diría 2 grandes áreas de oportunidad. En fiscalización sí andamos muy mal, seguimos muy mal, ¿no? O sea, entrevistas o pláticas informalmente con cualquier candidato. Sí, que gastan más los partidos, a pesar de que ahora es causal de nulidad. Exacto, ¿no? Entonces hay unos niveles de creatividad contable insospechados. Y la otra, pues tiene que ver sí con rendición de cuentas del ejercicio del gobierno, ¿no? ¿Cuánto dinero se desvía de las arcas públicas a nivel municipal, estatal o federal en esfuerzos electorales? Que ese es un tema que yo diría tiene incidencia electoral, pero las autoridades electorales no pueden volverse la auditoría superior de la nación. Ni verificar el gasto de los municipios o no de van los a poder. estados. ¿Qué piensas de la segunda vuelta? La segunda vuelta me gusta. Tiene virtudes, yo diría, son virtudes limitadas. Sí me gusta para la elección presidencial. Hay gente que habla de segunda vuelta para gobernadores. Yo creo que sería demasiado. Y es costoso, ¿no? Hacer una segunda vuelta. Es una segunda jornada electoral. Para lo único que sirve la segunda vuelta es garantizarte que si un candidato o candidata es despreciado por la mayoría de la población, que no llegue. Javier Aparicio, profesor investigador del CIDE, gracias por ayudarnos a entender este momento electoral. Claro que sí, muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.